Hoy creamos desde cero esta aplicación que calcula las comisiones de los agentes de ventas en Odoo 19. Y lo he elegido porque es una de las funcionalidades que más piden los clientes. Es el ejemplo perfecto para asentar los pilares que necesitamos como desarrollador de Odoo. Generación de modelos, vistas, herencia, permisos, todo esto utilizando el nuevo framework. Además vamos a utilizar agentes IA para acelerar el desarrollo. Este video es clave tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia en Odoo. Bueno, antes de empezar te dejo la guía que vamos a seguir paso a paso. La tienes en el repositorio, te dejo el link, así que ábrela conmigo porque vamos a ir trabajando en vivo. Analizaremos requerimientos, vamos a generar todo lo que podamos con inteligencia artificial, revisamos, adaptamos y vamos a integrar ese código resultante. Seguramente vamos a romper cosas en el camino y las tendremos que arreglar. No te preocupes ni tengas miedo si te salen errores, eso es normal. Sigue el proceso conmigo porque ahí es donde realmente se aprende. Vamos a empezar por lo que es el repositorio, que te lo puedes descargar, clonar, lo que quieras. Puedes bajártelo en zip, aunque yo te recomiendo que trabajes con Git siempre. Para eso es importante tener una cuenta de GitHub. Directamente lo puedes clonar desde aquí. Lo voy a clonar dentro de Extradons. Abrir un terminal. Dentro de Doc tienes el documento de la guía que vamos a seguir. Así que desde aquí lo puedes ver también. Desde el propio editor puedes seguir la guía si no quieres ir al navegador. Antes de empezar a generar el código desde cero, lo que te quiero explicar un poco el histórico de commits de este repositorio. He hecho varios intentos con la IA con diferentes modelos. Aquí la mejor versión para mi parecer fue la versión .1 que la hice con Cloud 4.6 y luego la hice con Cloud también, pero con el 4.5 del modelo Haiku. Me salió ahí un poco más de fallos, aunque también el prompt se podría mejorar para ir afinando y que te saque mejor el código. Si tú quieres probar diferentes puntos del repositorio, aquí nos da el hash. Ahora si tú te lo descargas, el último commit es siempre el último por orden de fecha, ¿no? Pero si queremos poner el repositorio en el punto, en el commit número 2, tenemos que utilizar el hash. Git checkout, pegamos el hash. Ya estamos en el commit. Y si queremos volver a donde estábamos antes, git checkout main. Y así hemos vuelto otra vez al último commit. Ir comprobando paso a paso cuáles son las diferencias en el código que me generó la IA. Mira, por ejemplo, en la versión 2, aquí me generó el dominio que no existe en Odoo 19, por lo tanto aquí ya te digo que nos va a dar un error. Sin embargo, en la versión .1 sí que lo generó bien. Mira, user ID me colocó un domain que es correcto, ¿vale? En V19, por cierto, la manera de poder filtrar los usuarios internos del sistema es con el campo share. Share igual a false. Así es como ahora entendemos que esto es un usuario interno, no un usuario de portal o un usuario externo. Cloud Sonnet 4.6 para mí es el mejor modelo codificando y los otros todavía tienen bastantes fallos. Esto simplemente es como un punto de partida. Una vez que hemos clonado el repositorio, también puedes hacerle un fork. Lo que va a hacer es una copia exacta de este repositorio en tu cuenta. Vas a poder modificar a tu antojo el repositorio. Vamos a ver el orden de trabajo. Esta guía tiene 10 pasos, 10 puntos para seguirlos en ese orden. Si eres nuevo y estás empezando con Odoo, unos enlaces que te dejo para que puedas montar tu entorno de desarrollo en Odoo con el sistema que más te guste. Voy a estar trabajando con la 19 Enterprise, pero este módulo te va a funcionar en cualquier versión, la community también. El editor puedes utilizar el que más te guste. La estructura puedes tenerla así como la tengo yo más o menos. Solo tener Odoo, que este es el core. Luego aquí tengo el fichero de configuración, los módulos de Enterprise y Extradons, donde utilizo esta carpeta para alojar todos los repositorios y personalizaciones propias. Vamos a probar que esté iniciado Odoo. F4. Funcionando y ahora mismo no tenemos nada instalado. Perfecto. ¿Qué vamos a construir? Punto número 2. Vamos a crear una aplicación que calcula automáticamente las comisiones de los comerciales en el módulo de ventas.
Aquí pongo una nota que para simplificar lo que vamos a hacer es aplicar un porcentaje fijo sobre el total del pedido, ¿sí? Porque esto se puede hacer de diferentes formas. Lo más complejo que te puede pedir un cliente es, oye, quiero que calcule las comisiones, pero cada producto tiene su porcentaje de comisión. Es decir, lo estaríamos trabajando por línea. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este pedido que por cada línea de producto se le puede aplicar una comisión. Incluso te puede decir que más de un comercial pueda tener sus comisiones por cada pedido, por cada línea. O sea, puede ser muy complejo lo que te pida el cliente. Depende de su modelo de negocio. Un porcentaje global, por ejemplo, un 10%, y aquí el comercial, que en este caso es Ana, recibiría un 10% de 600. Normalmente cuando hablamos con el cliente tenemos que tener siempre un documento donde apuntes todos los detalles que él necesite en ese requerimiento. Escuchar al cliente para que él te transmita todos los datos que necesita para construir ese aplicativo. Aquí nos dice el cliente, necesitamos un módulo para gestionar las comisiones de los vendedores. Queremos configura un porcentaje de comisión. Cada comercial tendrá su porcentaje que se aplique automáticamente a los pedidos de venta. Además, necesitamos llevar un histórico de las comisiones generadas por cada pedido y poder consultarlas fácilmente desde el menú de ventas. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Incluso esto le puedes pasar ya a la IA para una primera versión y un refinamiento, y él te hará propuestas y vas iterando del resultado que te dé. Las especificaciones técnicas aquí están bastante masticadas porque yo ya he trabajado en el prompt, ya lo vas a ver, pero nos va a generar 3 modelos, van a aplicar diferentes tipos de herencias, vistas, campos. El resultado final es que vamos a tener un módulo con un menú de comisiones dentro del módulo de venta, a ver que todo funcione correctamente. Ahora el tercer paso sería empezar a crear el módulo con la IA. Es importante pasarle al máximo los detalles. Aquí tenemos un primer prompt. Voy a generar un módulo de comisiones. Puedes pasarle esto como prompt. Primero vamos a crear la estructura. Antiguamente nosotros todo esto lo creábamos a mano o utilizando snippets en nuestro editor, pero hoy a la IA le puedes decir, oye, el módulo se va a llamar así. Le he puesto TL, que es un prefijo, porque no vaya a ser que tengas ya un módulo en el sistema que se llame Sale Commission, que suele pasar, y tengas problemas ahí con el nombre del módulo. Copiamos el primer prompt y nos vamos a ir a cualquier editor. Voy a hacerlo esta vez en Visual Studio Code. Aquí tengo el proyecto cargado. Si vas a trabajar en modo agente, es importante que lo tengas marcado como agente, que selecciones el modelo con el que quieres trabajar. Pero le digo, déjalo en la raíz del proyecto. Luego yo ya lo muevo si hace falta. Bueno, él ya está trabajando ahí. Ok, me dice que ya ha terminado. Todos los archivos están vacíos y listos para que agregues el código. Aquí tenemos el módulo. Hay que ir comprobando que nos haya hecho todas las estructuras, nos ha creado los 3 modelos, el fichero de seguridad, pero todo estará vacío. Por aquí tengo un icono de la aplicación. Ok, ahí lo tenemos. Se puede recortar, ¿vale? Esta imagen está muy pesada, es de 1000 píxeles, pero con que lo hagas de 100 píxeles, incluso de 50 píxeles, ya estaría bien. Sobre todo cuando vas a subir a producción. Mucho cuidado con los iconos, que no pesen demasiado. Si no, para el deploy puede ser más costoso y la transferencia de archivos. Ahora sí que podemos pasar al segundo prompt, que es generar el código con la IA. Debemos ser lo más explícitos. Aquí es donde debemos invertir el tiempo suficiente para generar ese código que necesitamos. Después, como te digo, la codificación. Antes, cuando no había los modelos de IA que estamos utilizando ahora, lo que hacíamos es primero escuchar al cliente lo que nos pide. Segundo, analizar esa data, extraer toda la data, organizarla y empezar a pensar en la solución. Estamos hablando de codificar. En la vida real, lo primero no es hacer el módulo y ponernos a programar. Primero, vamos a ver si con configuración en Odoo se puede solucionar el problema. Es decir, hay veces que el sistema sí puede tener un módulo de comisiones y ¿para qué lo vamos a hacer desde cero? ¿Me entiendes? No tiene sentido. Primero averiguamos si con configuración podemos solucionar lo que el cliente nos pide. Segundo, si es que no es un problema de configuración, vamos a buscar en Oka o en alguna aplicación que la esté vendiendo alguien para no trabajar desde cero. Porque es importante esto.
Hacer un módulo de cero es costoso y muchas veces el cliente no va a querer asumir ese coste. Imagínate, necesito un conector con Shopify para Odoo. En vez de tú crear un conector desde cero, es mejor buscar si hay alguien que ya vende ese módulo, ese conector, y simplemente después lo retocamos y lo adaptamos y listo. Hay que ser muy descriptivos. El último paso es codificar. Pero primero hay que pensar bien en lenguaje natural, en lenguaje humano, qué es lo que queremos hacer, cómo se debería comportar esa funcionalidad, ese desarrollo que queremos hacer. Modelos. Este modelo nos va a permitir agregar la comisión para cada comercial. Es un modelo nuevo. Luego vamos a ver cuándo es modelo nuevo, cuándo es herencia. Luego vamos a ver que ese modelo necesitamos guardar la comisión calculada en cada pedido. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo modelo que se llama Sale Commission Line y aquí es donde vamos a guardar esa comisión, el cálculo de esa comisión. Luego vamos a hacer una herencia, por supuesto, en el modelo Sale Order, donde vamos a calcular ese porcentaje y también vamos a agregar unos campos en ese modelo para poder mostrar la pestaña de comisiones en cada pedido. Por supuesto, vamos a tener que extender, hacer una herencia de las vistas para ver todas estas funcionalidades que estamos hablando, los porcentajes y dar de altas o registros. Finalmente, en la parte de seguridad. Bueno, esto es un tema de los permisos. Los permisos sobre los modelos, le vamos a decir que utilice los grupos que ya existen en Odoo para ventas, el manager de ventas que tiene todos los permisos y luego el comercial. Puntos importantes aquí que utiliza RAF, que es para formato y el de código, tal y como lo utilizamos en Oka y como subí un video de cómo configurar Set o Visual Studio Code para que nos escriba el código bien desde el primer momento, desde el minuto 1. Entonces, 88 caracteres es el estándar. Cuando nos entregue el código, ya le aplique ese formato. Genera las vistas, como es para Odoo 19, ya tree ya no existe. Entonces, ahora utilizará la etiqueta list. Vamos a ver si nos hace caso. Y luego todo el código debe estar en inglés porque luego nosotros si queremos traducirlo a otro idioma, al español o el que nos pide el cliente, ya lo haremos utilizando los ficheros de traducciones. Finalizar, le digo que solo imprime en pantalla tarea terminada. Bueno, pero aquí a lo mejor tú te preguntes, ¿de verdad necesitas darle todo este detalle a la IA? Se ha hecho para que a ti te salga más o menos lo mismo en tu pantalla, en tu resultado, porque lo ideal es que nosotros generemos un prompt sin saber los detalles. Estos detalles los tengo obviamente porque antes ya he hecho el módulo y sé más o menos lo que va a llevar, pero en la vida real no puedes dar tanto detalle así. A ver, se puede sí, pero lo mejor es utilizar un prompt, texto natural, y luego la IA decide si va a ser un modelo nuevo, etc. Luego haremos una práctica desde 0.0 para que veas cómo sería. Incluso le pasaríamos el requisito del cliente para ver si a partir de ahí él es capaz de generar algo parecido. Y se lo pasamos. Mira, aquí me está diciendo que ha hecho cambios. Entonces le digo, sí, mantener o deshacer. Hay que darle mantener para que él sea capaz de escribir y le des la autorización. Normalmente los prompts los termino así. Le digo al finalizar solo imprime porque si no él empieza a escribir y escribir y escribir. Ya sabes, nos hace cientos y cientos de páginas con todas las maravillas que te dice que ha hecho. Entonces nosotros aquí simplemente queremos que nos diga, oye, ya está listo. Porque el que va a revisar ahora el código soy yo. No lo voy a hacer basado en el texto que él me escriba, sino yo voy a ir línea a línea de código viendo qué es lo que ha hecho y qué es lo que no. Y vamos a ver que todo esté en orden.